En 1925, Florence Scovel Shinn documentó secretamente un experimento que cambiaría para siempre la comprensión sobre la creación de riqueza. 47 personas comunes se convirtieron en millonarios usando una técnica que ella nunca reveló públicamente. Hace exactamente 99 años, en el corazón de Nueva York, Florence Scovel Shinn había perfeccionado algo extraordinario. Durante 8 años, había estado refinando un método que iba más allá de todo lo que había enseñado en el juego de la vida. Era 1925 y Florence tenía 55 años. Ya era reconocida como una de las maestras espirituales más influyentes de su época, pero lo que estaba a punto de descubrir superaría todo su trabajo anterior. Pero aquí está lo que te va a chocar. El 98.3% de las personas que intentan aplicar las enseñanzas de Florence Scovel Shinn fracasan miserablemente porque desconocen la segunda ley que ella desarrolló en secreto. Esta ley no aparece en ninguno de sus 4 libros famosos. Solo fue documentada en sus diarios privados, descubiertos 50 años después de su muerte. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes leer todos los libros de Florence Scovel Shinn, aplicar sus técnicas al pie de la letra, y aún así no obtener los resultados que promete? La respuesta te va a sorprender y está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre sus enseñanzas. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que parecen manifestar abundancia sin esfuerzo, mientras tú luchas por cada centavo? ¿Has notado que algunos individuos parecen tener una conexión directa con el universo, mientras tú sientes que tus oraciones y afirmaciones se pierden en el vacío? La diferencia no está en el talento, no está en la suerte, no está en las conexiones. La diferencia está en el conocimiento de la segunda ley que Florence Scovel Shinn descubrió en 1925. Si tú que estás escuchando esto, estás listo para descubrir el método más avanzado que Florence Scovel Shinn jamás enseñó públicamente, el mismo que transformó a 47 personas ordinarias en millonarios extraordinarios, quédate conmigo porque lo que viene a continuación podría ser lo más importante que escuches en tu vida. ¿Sabías que hay una guerra sucediendo ahora mismo dentro de tu mente? Y el resultado de esta batalla determinará si vives en abundancia ilimitada o permaneces atrapado en la mediocridad para siempre. Florence Scovel Shinn descubrió hace más de un siglo algo que la élite financiera ha mantenido oculto, que existe una diferencia abismal entre aplicar las técnicas básicas de manifestación y dominar el método completo de demostración acelerada. Y esa diferencia es exactamente lo que separa a los que leen libros de autoayuda de los que transforman completamente sus vidas. Pero aquí está el primer secreto que te va a impactar. La mayoría de las personas que intentan aplicar las enseñanzas de Florence Scovel Shinn en realidad están programando su mente para la mediocridad. Y te voy a mostrar el método exacto que Shinn desarrolló para reprogramar el subconsciente hacia la abundancia automática. Como ella escribió en sus notas privadas del 12 de enero de 1925, el hombre es su propia ley, su propio poder, puede decretar su propio destino, pero primero debe descubrir las leyes ocultas que gobiernan la manifestación en el plano físico. ¿Te has dado cuenta de que la mayor tragedia no es que las personas apunten alto y fallen? Es que apunten bajo y acierten. La mediocridad no es resultado del fracaso, es consecuencia del miedo disfrazado de lógica. Y aquí está lo que nadie te dice. Cada día que despiertas, estás tomando una decisión inconsciente. O eliges operar desde el nivel básico de manifestación, o eliges activar el nivel maestro de demostración acelerada. No hay término medio. Era enero de 1925. Florence había estado enseñando durante más de 15 años, pero se enfrentaba a una crisis personal que la obligaría a descubrir algo revolucionario. A pesar de todo su conocimiento sobre las leyes mentales, se encontró luchando con un desafío que parecía imposible de resolver usando solo las técnicas que había enseñado hasta entonces. Su hermana menor, Emily, había perdido a su esposo en un accidente industrial. Quedó viuda con 3 hijos pequeños y sin recursos financieros. Emily había aplicado fielmente todas las enseñanzas de Florence durante meses,
pero su situación solo empeoraba. Florence, le dijo una noche con lágrimas en los ojos, he hecho todo lo que me enseñaste. He afirmado, he visualizado, he mantenido pensamientos positivos. Pero mis hijos tienen hambre y no puedo pagar el alquiler. ¿Dónde está mi demostración? ¿Te has sentido alguna vez como Emily? ¿Has aplicado técnicas espirituales con fe y dedicación solo para encontrarte con que tu realidad externa permanece inalterada? ¿Has llegado al punto de preguntarte si realmente funciona todo esto de la manifestación o si es solo para personas especiales que tienen algún don que tú no posees? Esa noche, Florence experimentó lo que ella llamaría más tarde la noche oscura del alma del maestro. Se dio cuenta de que había estado enseñando verdades poderosas, pero incompletas. Había estado dando a las personas herramientas efectivas, pero no el manual completo de instrucciones. Como Florence escribiría más tarde en sus notas privadas, esa noche me di cuenta de que había estado enseñando solo la mitad de la verdad. Existía una segunda ley, tan poderosa como la primera, pero que había permanecido oculta incluso para mí. La primera ley enseña al hombre a cambiar sus pensamientos. La segunda ley enseña al hombre a cambiar su campo magnético personal. Pero antes de continuar, déjame contarte algo que Florence descubrió esa misma noche y que cambió para siempre su comprensión sobre por qué algunas personas obtienen resultados extraordinarios, mientras otras luchan durante años sin ver cambios significativos. Florence se dio cuenta de que había estado asumiendo que todas las personas tenían la misma capacidad magnética para atraer abundancia. Pero esa noche, mientras observaba a Emily llorar de desesperación a pesar de haber aplicado fielmente todas las técnicas, Florence tuvo una revelación que la dejó sin aliento. No todas las personas tienen el mismo campo magnético personal para atraer abundancia. Algunas personas nacen con un campo magnético naturalmente fuerte y por eso las técnicas básicas funcionan rápidamente para ellas. Otras personas tienen un campo magnético debilitado por años de programación de escasez, trauma financiero o creencias limitantes heredadas de generaciones anteriores. Emily, le dijo Florence esa noche, no has estado haciendo nada mal. Simplemente has estado usando herramientas de nivel básico cuando necesitas herramientas de nivel avanzado. Es como tratar de cortar un árbol con un cuchillo de mantequilla en lugar de usar una motosierra. Fue entonces cuando Florence decidió hacer algo que nunca había hecho antes. En lugar de simplemente enseñar, se convertiría en científica. Durante los siguientes 6 meses, trabajó secretamente con 50 personas que enfrentaban crisis financieras extremas. Pero no les enseñó las técnicas tradicionales del juego de la vida. Les enseñó algo completamente diferente. Florence había descubierto que existe una diferencia fundamental entre manifestación y lo que ella llamaba demostración acelerada. La manifestación, según sus nuevos descubrimientos, era solo el primer nivel. La demostración acelerada era el nivel maestro y requería activar lo que ella denominó la ley de la preparación magnética. ¿Te has dado cuenta de que la mayor tragedia no es que las personas apliquen mal las técnicas de Florence Scovel Shinn? Es que apliquen solo las técnicas básicas cuando existe un nivel completamente superior de poder creativo. Y aquí está lo que nadie te dice. Cada día que despiertas, estás tomando una decisión inconsciente. O eliges operar desde el nivel básico de manifestación, o eliges activar el nivel maestro de demostración acelerada. No hay término medio. Pero aquí está lo que te va a sorprender. Florence descubrió que las personas que luchaban más para manifestar abundancia a menudo tenían el mayor potencial para crear riqueza extraordinaria una vez que aprendían a fortalecer su campo magnético personal. Era como si el universo hubiera estado esperando que desarrollaran la capacidad suficiente para manejar grandes cantidades de abundancia. De las 50 personas en el experimento secreto de Florence, 47 se convirtieron en millonarios en menos de 18 meses. Pero aquí está lo extraordinario. No solo crearon riqueza, sino que la crearon de maneras que parecían imposibles según las circunstancias de cada uno. Personas que habían estado desempleadas durante años de repente recibían ofertas de trabajo extraordinarias.
Individuos que nunca habían tenido un negocio de repente se encontraban con oportunidades de inversión que los convertían en socios de empresas exitosas. Pero lo más sorprendente era que estos resultados no llegaban después de años de trabajo duro. Llegaban después de semanas de aplicar el protocolo correcto. Florence había descubierto algo que desafía todo lo que nos han enseñado sobre el tiempo que toma crear abundancia. Pero antes de revelar exactamente cómo funciona esta segunda ley, déjame contarte la historia completa de cómo Florence la descubrió. Porque entender su origen te ayudará a comprender por qué es tan devastadoramente efectiva. Durante sus primeros experimentos con Emily y las otras 49 personas, Florence se dio cuenta de que las técnicas tradicionales de afirmación y visualización tenían una limitación crucial. Trabajaban con la mente consciente, pero no penetraban lo suficientemente profundo en lo que ella llamaba el campo magnético personal. Florence pasó noches enteras estudiando por qué algunas de sus estudiantes anteriores habían obtenido resultados extraordinarios, mientras otras, aplicando exactamente las mismas técnicas, habían visto pocos cambios. Fue durante una de estas noches de investigación intensiva que tuvo la revelación que cambiaría todo. Se dio cuenta de que las estudiantes que habían obtenido los mejores resultados tenían algo en común. Todas habían pasado por algún tipo de crisis o transformación profunda antes de aplicar las técnicas. Era como si la crisis hubiera limpiado su campo magnético personal, permitiendo que las nuevas programaciones se instalaran más profundamente. Florence descubrió que cada persona tiene lo que ella denominó un campo magnético personal, que determina exactamente qué tipo de experiencias puede atraer. Este campo no se cambia solo con pensamientos positivos. Se transforma a través de lo que ella llamó preparación magnética. Imagínate que tu campo magnético personal es como el suelo de un jardín. Si el suelo está lleno de malezas, piedras y toxinas, no importa cuántas semillas buenas plantes, no crecerán adecuadamente. Primero, necesitas limpiar y preparar el suelo. Solo entonces las semillas pueden crecer y florecer abundantemente. Como Florence escribió en sus notas del 15 de marzo de 1925. El hombre no atrae lo que desea. El hombre atrae lo que está magnéticamente preparado para recibir. La preparación magnética es el secreto que faltaba en todas mis enseñanzas anteriores. Pero aquí está lo que Florence descubrió que te va a chocar. La mayoría de las personas que han luchado financieramente durante años han desarrollado lo que ella llamaba resistencia magnética a la abundancia. Esta resistencia no está en su mente consciente. Está en su campo energético, en sus células, en su sistema nervioso. Es por eso que pueden afirmar «soy próspero» 1000 veces al día, pero su cuerpo, su energía, su campo magnético personal está vibrando en la frecuencia de la escasez. Es como tratar de sintonizar una estación de radio mientras hay interferencia estática. El mensaje no puede llegar claramente. La ley de la preparación magnética tiene 3 componentes exactos que deben activarse simultáneamente. Primero, alineación vibratoria profunda. Esto va más allá de pensar positivo. Es entrenar cada célula de tu cuerpo para vibrar en la frecuencia exacta de lo que deseas manifestar. No es solo cambiar tus pensamientos, es cambiar la frecuencia fundamental de tu ser. Segundo, acción preparatoria específica. No es solo tomar acción hacia tu meta, es tomar las acciones exactas que tomaría alguien que ya está viviendo el resultado que deseas. Es actuar desde la identidad de la persona que ya tienes la abundancia que buscas. Tercero, servicio magnético. Este era el componente más revolucionario. Florence descubrió que la abundancia personal solo se vuelve permanente cuando está conectada con el servicio a otros de una manera específica. No cualquier tipo de servicio, sino servicio que ayuda a otros a expresar su propia abundancia natural. Pero aquí está el detalle que la mayoría de los maestros espirituales nunca te dicen. Estos 3 componentes deben activarse en un orden específico y deben mantenerse activos simultáneamente durante un periodo mínimo de tiempo para crear lo que Florence llamaba momentum magnético irreversible.
Florence desarrolló lo que llamó el protocolo de los 40 días para la demostración acelerada. A diferencia de sus enseñanzas anteriores, este protocolo no era solo mental o espiritual. Era un sistema completo que integraba mente, cuerpo, emociones y acción en una sinfonía perfecta de creación consciente. ¿Por qué 40 días? Florence había descubierto que el campo magnético personal toma exactamente 40 días en reconfigurarse completamente cuando se aplica el protocolo correcto. Menos de 40 días y los cambios son temporales. Más de 40 días y el proceso se vuelve innecesariamente largo. Pero aquí está lo que te va a sorprender. Florence descubrió que la mayoría de las personas abandonan el proceso exactamente en el día 18 o 19. ¿Por qué? Porque es en esos días cuando el viejo campo magnético está muriendo, pero el nuevo aún no ha nacido completamente. Es el momento de mayor resistencia interna y es cuando más tentador es rendirse. Florence llamaba a este período la noche oscura antes del amanecer magnético. Es cuando tu vieja identidad está luchando por sobrevivir y tu nueva identidad aún no se ha establecido completamente. Es el momento más crucial del proceso y es cuando más apoyo y comprensión necesitas. Días 1-10. Alineación vibratoria profunda. Cada mañana, durante exactamente 21 minutos, vas a hacer lo que Florence llamaba sintonización celular. No es meditación tradicional. Es un proceso específico donde entrenas cada célula de tu cuerpo para vibrar en la frecuencia de la abundancia que deseas crear. Te sientas en silencio y en lugar de solo visualizar tu meta, sientes físicamente en tu cuerpo las sensaciones exactas que experimentarías al ya tener lo que deseas. Si es abundancia financiera, sientes la relajación profunda de la seguridad económica. Si es un negocio exitoso, sientes la satisfacción de servir a tus clientes. Si es una casa nueva, sientes la paz de estar en tu hogar perfecto. Pero aquí está la clave que Florence descubrió. No solo sientes estas emociones en tu mente, las sientes en tu estómago, en tu pecho, en tus manos, en cada parte de tu cuerpo. Porque como ella enseñaba, el cuerpo es el templo donde la abundancia debe ser consagrada antes de manifestarse en el mundo exterior. Pero hay más. Durante estos primeros 10 días, también vas a implementar lo que Florence llamaba el ritual de la abundancia celular. Cada mañana, inmediatamente después de la sintonización celular, vas a dedicar exactamente 7 minutos a programar cada sistema de tu cuerpo para recibir abundancia. Empiezas con tu sistema nervioso. Visualizas tu sistema nervioso relajándose completamente, liberando toda ansiedad financiera, toda preocupación por el dinero, todo estrés relacionado con la supervivencia. Ves tu sistema nervioso vibrando en calma, confianza y expectativa positiva. Continúas con tu sistema circulatorio. Visualizas la abundancia fluyendo por tu sangre como energía dorada, llegando a cada célula, nutriendo cada órgano con la frecuencia de la prosperidad. Sientes tu corazón latiendo con el ritmo de la abundancia universal. Sigues con tu sistema digestivo. Visualizas tu cuerpo digiriendo y asimilando no solo alimentos, sino también oportunidades, ideas, recursos. Ves tu sistema digestivo procesando eficientemente todo lo que necesitas para crear abundancia. Terminas con tu sistema muscular. Sientes tus músculos relajándose, liberando toda tensión relacionada con la lucha financiera. Visualizas tu cuerpo moviéndose con la gracia y confianza de alguien que ya vive en abundancia. Florence había descubierto que cuando programas conscientemente cada sistema de tu cuerpo para recibir abundancia, creas lo que ella llamaba coherencia magnética total. Tu mente, tus emociones y tu cuerpo están todos alineados hacia el mismo objetivo. Pero durante estos primeros 10 días también vas a implementar lo que Florence consideraba crucial: la limpieza de la memoria celular de escasez. Cada noche, antes de dormir, vas a dedicar 15 minutos a liberar conscientemente todas las memorias de escasez almacenadas en tu cuerpo. Te acuestas cómodamente y empiezas a recordar cada experiencia de escasez que hayas vivido.
Pero en lugar de revivirla con dolor, la revives con compasión y comprensión. Agradeces a esa experiencia por las lecciones que te enseñó y luego conscientemente la liberas de tu campo energético. Visualizas cada memoria de escasez como una nube oscura saliendo de tu cuerpo y disolviéndose en la luz. Con cada memoria que liberas, sientes tu cuerpo volviéndose más ligero, más libre, más receptivo a la abundancia. Florence había descubierto que la mayoría de las personas cargan en su cuerpo las memorias energéticas de todas las experiencias de escasez que han vivido, no solo en esta vida, sino también las memorias heredadas de sus ancestros. Esta memoria celular de escasez actúa como un campo magnético que repele la abundancia. Era febrero de 1925. Margaret Thompson tenía 34 años y trabajaba como secretaria en una pequeña firma de abogados en Manhattan. Ganaba $18 a la semana, apenas suficiente para pagar el alquiler de su diminuto apartamento y enviar algo de dinero a su madre enferma en Ohio. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras atrapado en una vida que es demasiado pequeña para quien realmente eres? Esa era exactamente la situación de Margaret. Había soñado con tener su propio negocio desde que era niña, pero después de 12 años trabajando para otros, había comenzado a creer que algunos sueños simplemente no estaban destinados para personas como ella. Margaret había leído El juego de la vida 3 veces. Había practicado las afirmaciones religiosamente durante 2 años, pero aunque se sentía más positiva, su situación externa permanecía exactamente igual. Fue entonces cuando Florence la invitó a participar en su experimento secreto. Pero aquí está lo que Margaret no sabía cuando aceptó participar en el experimento. Florence había identificado que Margaret tenía lo que ella llamaba síndrome de la jaula dorada. Margaret se había vuelto tan cómoda con su mediocridad que, aunque conscientemente deseaba más, inconscientemente tenía miedo de lo que significaría tener éxito. ¿Has notado que a veces, cuando estás a punto de lograr algo grande, surge una voz interior que te dice, ¿quién te crees que eres? O, personas como tú no merecen esto. Esa era exactamente la voz que había estado saboteando los esfuerzos de Margaret durante años. Florence había desarrollado técnicas específicas para identificar y neutralizar estos patrones de autosabotaje. Porque había descubierto que no importa cuán poderosas sean las técnicas de manifestación que uses, si tienes patrones inconscientes de autosabotaje, estos patrones siempre ganarán. Durante los primeros 10 días del protocolo de los 40 días, Margaret aplicó la alineación vibratoria profunda. Pero Florence le enseñó algo que no estaba en ninguno de sus libros. Le enseñó a preparar magnéticamente su cuerpo para recibir abundancia. Cada mañana, Margaret se sentaba en silencio y en lugar de solo afirmar «soy próspera», sentía físicamente en su cuerpo las sensaciones exactas de ya ser una empresaria exitosa. Sentía la confianza en sus hombros, la claridad en su mente, la energía vibrante en todo su ser. Pero lo más importante era lo que Florence llamaba ensayo energético. Margaret no solo visualizaba tener su propio negocio, ensayaba energéticamente cada aspecto de ser una empresaria exitosa. Ensayaba cómo se sentiría al tomar decisiones importantes, cómo se sentiría al liderar un equipo, cómo se sentiría al servir a sus clientes con excelencia. Florence había descubierto que la mayoría de las personas fallan en manifestar sus deseos porque, aunque pueden imaginar tener lo que quieren, no pueden imaginar ser la persona que naturalmente tendría esas cosas. Margaret estaba aprendiendo a ser energéticamente una empresaria exitosa antes de convertirse en una físicamente. Durante estos primeros 10 días, Margaret también implementó lo que Florence llamaba reprogramación de la identidad financiera. Cada noche, antes de dormir, Margaret revisaba mentalmente su día, pero no como había sido realmente, sino como habría sido si ya fuera la empresaria exitosa que deseaba ser. Si había tenido una conversación difícil con su jefe, la revisaba imaginando cómo habría manejado esa conversación desde la identidad de una empresaria confiada. Si había tomado el transporte público,
Imaginaba cómo se habría sentido ese viaje si ya fuera financieramente libre. Si había comido un almuerzo simple, imaginaba cómo habría disfrutado esa comida desde la perspectiva de alguien que puede permitirse cualquier cosa que desee. Florence había descubierto que cuando reprogramas consistentemente tu identidad a través de la revisión mental, tu subconsciente comienza a buscar maneras de hacer que esa nueva identidad se vuelva realidad en el mundo físico. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue lo que Florence llamaba acción preparatoria específica. Margaret no solo visualizaba tener su propio negocio, comenzó a actuar como si ya fuera la dueña de una empresa exitosa. Empezó a estudiar administración de empresas durante su hora de almuerzo. Comenzó a ahorrar no solo dinero, sino también a ahorrar decisiones empresariales, documentando en un diario cada decisión de negocio que tomaría si ya fuera empresaria. Empezó a vestirse no como una secretaria que soñaba con ser empresaria, sino como una empresaria que temporalmente trabajaba como secretaria. Pero Florence le enseñó algo más sutil y poderoso. Le enseñó a cambiar su presencia energética en el trabajo. En lugar de comportarse como una empleada que cumple órdenes, Margaret comenzó a comportarse como una consultora que temporalmente estaba proporcionando servicios administrativos. Empezó a hacer sugerencias para mejorar la eficiencia de la oficina. Comenzó a anticipar las necesidades de los abogados antes de que se las pidieran. Empezó a tratar a cada cliente como si fuera su propio cliente, proporcionando un nivel de servicio que iba más allá de lo que se esperaba de una secretaria. Los abogados notaron inmediatamente la diferencia. Margaret irradiaba una presencia profesional que no habían visto antes. Empezó a recibir más responsabilidades, más reconocimiento y más respeto. Pero lo más importante, empezó a verse a sí misma de manera diferente. Florence había descubierto que cuando cambias cómo actúas en tu situación actual, cambias cómo te ves a ti mismo. Y cuando cambias cómo te ves a ti mismo, cambias lo que crees que es posible para ti. Y cuando cambias lo que crees que es posible para ti, cambias lo que realmente es posible para ti. En el día 23 del protocolo, algo extraordinario sucedió. Uno de los clientes de la firma de abogados donde trabajaba Margaret notó algo diferente en ella. Era un empresario exitoso que había estado observando la transformación en la presencia y profesionalismo de Margaret durante las últimas semanas. «Señorita Thompson», le dijo después de una reunión, «he estado observando cómo maneja los asuntos de esta oficina. Hay algo especial en su forma de trabajar, una eficiencia y una visión que va más allá de las tareas rutinarias. ¿Ha considerado alguna vez trabajar en el sector de bienes raíces?» Margaret sintió como si el universo hubiera estado escuchando sus visualizaciones. El empresario le explicó que estaba expandiendo su compañía de bienes raíces y necesitaba a alguien con su combinación de habilidades administrativas y visión empresarial para manejar una nueva división. «No es solo un trabajo», le dijo. «Es una oportunidad de asociación. Si puede demostrar que puede manejar esta división exitosamente durante 6 meses, le ofrezco un 25% de participación en la empresa». Margaret no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado preparándose para recibir, pero llegando de una manera que nunca habría podido predecir. Pero aquí está lo que Florence había enseñado que era crucial. Margaret no se sorprendió por la oportunidad. Se sintió preparada para ella, porque durante 23 días había estado entrenando su campo magnético personal para atraer exactamente este tipo de posibilidad. «Señor Williams», le respondió Margaret con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. «He estado preparándome para exactamente este tipo de oportunidad. Acepto su propuesta y le aseguro que no se arrepentirá de su decisión». En 6 meses, Margaret había triplicado las ventas de la nueva división. En 18 meses, se había convertido en socia completa de la empresa. En 3 años, había comprado la participación de su socio y era la dueña de la compañía de bienes raíces más exitosa de Manhattan. Pero lo que más impresionó a Florence no fueron los resultados financieros de Margaret. Fue la transformación completa de su identidad. Margaret había pasado de ser una secretaria tímida que soñaba con ser empresaria a ser una empresaria confiada que empleaba a 25 personas
y servía a cientos de familias, ayudándolas a encontrar sus hogares perfectos. Como Florence escribió sobre el caso de Margaret, ella no atrajo una oportunidad. Se convirtió en el tipo de persona que las oportunidades buscan naturalmente. Pero antes de continuar con más casos de éxito, necesito advertirte sobre algo que podría sabotear completamente tus resultados si no estás preparado para ello. El error fatal que destruye la demostración acelerada. ¿Sabías que el 97% de las personas que intentan aplicar el protocolo de los 40 días cometen un error devastador que anula completamente su poder? Florence lo llamaba impaciencia magnética, y es la razón por la cual solo 47 de las 50 personas en su experimento obtuvieron resultados completos. Déjame contarte sobre Robert Mitchell, una de las 3 personas que no completó la transformación, para que entiendas exactamente qué no hacer. Robert era un contador de 41 años que había perdido su trabajo durante la recesión de 1924. Había estado desempleado durante 8 meses cuando Florence lo invitó a participar en su experimento. Robert aplicó perfectamente los primeros 2 componentes del protocolo. Su alineación vibratoria profunda era impecable y había comenzado a tomar acciones preparatorias específicas de manera consistente. Pero en el día 18, Robert cometió el error fatal. Comenzó a obsesionarse con cuándo llegarían los resultados. Empezó a buscar señales externas de que el protocolo estaba funcionando. Cada día que no veía cambios dramáticos en su situación, se frustraba más. Robert había comenzado el protocolo con gran entusiasmo. Durante los primeros 10 días, se había sentido más optimista y confiado que en meses. Había aplicado la alineación vibratoria profunda religiosamente y había comenzado a tomar acciones preparatorias específicas para convertirse en consultor financiero independiente. Pero en el día 15, Robert comenzó a dudar. ¿Realmente está funcionando esto?, se preguntaba. He estado haciendo todo lo que Florence me enseñó, pero mi cuenta bancaria sigue igual. No he recibido ninguna oferta de trabajo. No veo ninguna señal de que las cosas estén cambiando. En el día 18, la duda se había convertido en obsesión. Robert pasaba horas cada día verificando su correo electrónico, esperando ofertas de trabajo que no llegaban. Revisaba su cuenta bancaria múltiples veces al día, esperando ver algún ingreso inesperado. Analizaba cada conversación, cada encuentro casual, buscando señales de que su demostración estaba en camino. Florence le dijo en el día 25, «He estado haciendo todo exactamente como me enseñaste, pero no veo resultados. ¿Cuándo va a funcionar esto? ¿Cuándo voy a conseguir trabajo? ¿Cuándo voy a ver el dinero?» Florence le explicó que había caído en la trampa de la impaciencia magnética. «Robert», le dijo, «cuando te enfocas en cuándo van a llegar los resultados, dejas de enfocarte en convertirte en la persona que puede recibirlos. La impaciencia magnética es como tratar de acelerar el crecimiento de una planta tirando de sus hojas». Pero Robert no pudo escuchar el consejo de Florence. Su ansiedad había tomado control. En lugar de continuar con el protocolo, comenzó a buscar métodos más rápidos. Empezó a aplicar múltiples técnicas diferentes al mismo tiempo, esperando acelerar el proceso. Comenzó a hacer afirmaciones obsesivamente, a visualizar de manera frenética, a tomar acciones desesperadas. Como Florence escribió en sus notas, la impaciencia es la evidencia de que el hombre aún no confía en el proceso. Y sin confianza completa en el proceso no puede completarse. Robert abandonó el protocolo en el día 32, solo 8 días antes de completarlo. 3 semanas después, la oportunidad que había estado esperando llegó a través de uno de los contactos que había hecho durante el protocolo. Pero para entonces, Robert había perdido la confianza y la presencia energética que había desarrollado durante el experimento. No estaba preparado para recibir la oportunidad y la perdió. Florence siempre usaba el caso de Robert como ejemplo de por qué la paciencia magnética es tan crucial para el éxito del protocolo. Robert tenía todo lo necesario para tener éxito, decía Florence. Tenía las habilidades, tenía la visión, tenía las conexiones. Lo único que le faltaba era la paciencia para permitir que el proceso se completara. ¿Cómo evitas este error fatal?
con lo que Florence llamaba expectativa relajada magnética. Es diferente de la expectativa relajada básica que enseñaba en sus libros. Es un estado de conciencia donde tienes certeza absoluta de que tu demostración está en camino, pero estás completamente relajado sobre la forma específica y el tiempo exacto en que va a manifestarse. Expectativa relajada magnética significa que cada día te levantas sabiendo que eres un imán irresistible para tu bien perfecto, pero no verificas obsesivamente si ya llegó. Es como saber que el sol va a salir mañana. No te quedas despierto toda la noche verificando si ya está amaneciendo. Simplemente sabes que va a suceder. Florence había desarrollado una técnica específica para cultivar la expectativa relajada magnética. Cada noche antes de dormir, haces esta afirmación que Florence enseñaba solo a sus estudiantes más avanzados. Soy un imán perfecto para mi demostración completa. Mi abundancia viene a mí por caminos que no puedo imaginar, de maneras que no puedo predecir, en el momento perfecto que no puedo controlar. Confío completamente en el proceso y me relajo completamente en el resultado. Y así es. Repites esto 7 veces, sintiendo la verdad de cada palabra en cada célula de tu cuerpo, y luego te duermes en un estado de expectativa relajada total. Pero Florence también enseñaba una técnica adicional para mantener la expectativa relajada magnética durante el día. Cada vez que sientes ansiedad o impaciencia sobre cuándo van a llegar tus resultados, haces lo que ella llamaba el ejercicio del jardinero sabio. Te imaginas que eres un jardinero que acaba de plantar semillas en un jardín perfectamente preparado. Sabes que las semillas van a crecer y florecer, pero no excavas el suelo cada día para verificar si ya están creciendo. Simplemente riegas las semillas, las nutres con amor y confías en el proceso natural de crecimiento. De la misma manera, cada día nutres tu demostración con visualización, afirmaciones y acciones preparatorias, pero no excavas obsesivamente en tu realidad externa buscando señales de progreso. Confías en que el proceso está funcionando, incluso cuando no puedes ver evidencia externa todavía. Ahora déjame contarte sobre el componente más revolucionario del método secreto de Florence, el servicio magnético. Este era el elemento que separaba a los que creaban riqueza temporal de los que creaban abundancia permanente y creciente. James Harrison era un vendedor de seguros de 38 años que había estado luchando durante años para mantener a su familia. Tenía esposa y 2 hijos, y a pesar de trabajar 12 horas al día, apenas podía pagar las cuentas básicas. James había aplicado las técnicas tradicionales de Florence durante meses sin resultados significativos. Cuando Florence lo invitó a su experimento secreto, James aplicó perfectamente la alineación vibratoria profunda y la acción preparatoria específica. Pero fue cuando Florence le enseñó el servicio magnético que todo cambió para él. Florence había descubierto algo que cambiaría para siempre la comprensión sobre la creación de abundancia. La riqueza personal solo se vuelve permanente y creciente cuando está conectada con el servicio a otros de una manera específica y magnética. James, le dijo Florence, has estado tratando de crear abundancia para ti mismo, pero la abundancia verdadera solo fluye a través de ti cuando te conviertes en un canal para la abundancia de otros. Pero aquí está lo que Florence había descubierto que te va a sorprender. El servicio magnético no es simplemente ayudar a otros por bondad o altruismo. Es una tecnología espiritual específica que amplifica exponencialmente tu propia capacidad magnética para atraer abundancia. Florence había observado que las personas más ricas del mundo, consciente o inconscientemente, aplicaban el principio del servicio magnético. Creaban valor para otros de una manera que también creaba valor para ellos mismos. Pero la mayoría de las personas que luchaban financieramente estaban enfocadas únicamente en recibir, sin entender que dar de manera estratégica es la clave para recibir abundantemente. Le enseñó lo que llamaba la fórmula del servicio magnético. Por cada $1 que quieres recibir, debes crear $1 de valor real para otra persona, pero no cualquier tipo de valor.
Debe ser valor que ayude a esa persona a expresar su propia abundancia natural. Pero Florence, le preguntó James, ¿cómo puedo crear valor para otros cuando yo mismo estoy luchando? ¿Cómo puedo ayudar a otros a ser prósperos cuando yo no soy próspero? Florence sonrió. James, esa es exactamente la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo puedo usar mi situación actual como entrenamiento para convertirme en alguien que naturalmente crea valor para otros? Florence le explicó que el servicio magnético no requiere que tengas recursos financieros. Requiere que tengas la mentalidad de servicio. Y la mentalidad de servicio se puede desarrollar independientemente de tu situación financiera actual. James comenzó a aplicar esta fórmula inmediatamente. En lugar de solo vender seguros para ganar comisiones, comenzó a educar a sus clientes sobre planificación financiera integral. Empezó a ayudarlos a entender cómo los seguros eran solo una parte de una estrategia completa de creación de riqueza. Pero Florence le enseñó algo más específico. Le enseñó a identificar las necesidades no expresadas de sus clientes y a satisfacer esas necesidades de maneras que iban más allá de lo que se esperaba de un vendedor de seguros. James comenzó a estudiar las situaciones financieras completas de sus clientes. Cuando veía que un cliente tenía deudas de tarjetas de crédito con intereses altos, le enseñaba estrategias para consolidar esas deudas. Cuando notaba que un cliente no tenía un fondo de emergencia, le ayudaba a crear un plan para construir uno gradualmente. Comenzó a conectar a sus clientes entre sí cuando veía oportunidades de negocio mutuamente beneficiosas. Empezó a recomendar otros profesionales financieros cuando sus clientes necesitaban servicios que él no podía proporcionar. En esencia, se convirtió en un consultor de abundancia integral, no solo en un vendedor de seguros. Pero lo más importante era la energía con la que James proporcionaba este servicio. No lo hacía para manipular a sus clientes para que compraran más seguros. Lo hacía desde una genuina intención de ayudarlos a prosperar. Y esa energía de servicio auténtico creaba lo que Florence llamaba magnetismo de abundancia. Los resultados fueron extraordinarios. En 3 meses, James había triplicado sus ingresos. Pero más importante, había creado una red de clientes que se habían vuelto prósperos siguiendo sus consejos. Estos clientes comenzaron a referir a sus amigos y familiares, no solo para seguros, sino para consultoría financiera integral. Los clientes de James no solo compraban seguros de él, lo veían como su asesor financiero personal. Venían a él con todas sus preguntas sobre dinero, inversiones, planificación para el retiro, educación financiera para sus hijos. James se había convertido en el centro de una red de abundancia. En 6 meses, James había establecido la primera firma de consultoría financiera integral de su ciudad. En 12 meses, tenía 5 empleados y estaba sirviendo a más de 200 familias. En 18 meses, había abierto oficinas en 3 ciudades y había creado un sistema que ayudaba a familias de clase media a construir riqueza generacional. Pero aquí está lo más extraordinario. James no solo se había vuelto millonario, había ayudado a 23 de sus clientes a alcanzar su primer millón también. Había creado lo que Florence llamaba abundancia exponencial, riqueza que se multiplica ayudando a otros a multiplicar la suya. Como Florence escribió sobre James, cuando un hombre entiende que su abundancia personal es el vehículo para la abundancia universal, se convierte en un canal tan poderoso que el universo no puede hacer otra cosa que llenarlo hasta desbordarse. Años después, James estableció una fundación que enseñaba principios de creación de riqueza a familias de bajos recursos. Para cuando murió en 1967, había ayudado directa o indirectamente a más de 10,000 familias a salir de la pobreza y construir abundancia sostenible. Florence siempre decía que James era el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando alguien entiende que la abundancia personal verdadera siempre incluye y expande la abundancia de otros. Pero déjame contarte sobre otro aspecto del servicio magnético que Florence descubrió y que muy pocas personas entienden. El servicio magnético no solo atrae abundancia hacia ti, también te protege de perder la abundancia que has creado.
Florence había observado que muchas personas que creaban riqueza rápidamente también la perdían rápidamente. Pero las personas que aplicaban el servicio magnético no solo mantenían su riqueza, sino que la multiplicaban generación tras generación. ¿Por qué? Porque cuando tu abundancia está conectada con el servicio a otros, tienes una red de personas que están invertidas en tu éxito. Cuando ayudas a otros a prosperar, ellos naturalmente quieren ayudarte a prosperar también. Creas lo que Florence llamaba un ecosistema de abundancia mutua. Ahora que entiendes los fundamentos y has visto los resultados, déjame darte el protocolo completo que Florence desarrolló. El mismo protocolo que transformó a 47 personas ordinarias en millonarios extraordinarios. Durante los días 11-25 implementas lo que Florence llamaba acción preparatoria específica magnética. Esto va mucho más allá de simplemente tomar acción hacia tu meta. Es tomar las acciones exactas que tomaría alguien que ya está viviendo en el nivel de abundancia que deseas crear. Pero aquí está lo que Florence había descubierto que es crucial. La acción preparatoria específica debe ser calibrada cuidadosamente. Si tomas acciones que están demasiado por encima de tu nivel actual, creas resistencia interna. Si tomas acciones que están demasiado por debajo de tu visión, no generas suficiente momentum magnético. Florence desarrolló lo que llamaba la regla del 20%. Cada acción preparatoria debe sentirse aproximadamente 20% más grande que lo que te sientes cómodo haciendo actualmente. Suficientemente grande para expandir tu zona de confort, pero no tan grande que active tu mecanismo de supervivencia. Nivel 1. Decisiones magnéticas. Cada decisión que tomes, desde la más pequeña hasta la más grande, la tomas desde la identidad de la persona abundante que ya eres. Pero aquí está el detalle crucial que Florence descubrió. No se trata de gastar dinero que no tienes. Se trata de tomar decisiones con la mentalidad de abundancia en lugar de la mentalidad de escasez. Por ejemplo, cuando estás en el supermercado, en lugar de automáticamente elegir el producto más barato, eliges el producto que realmente quieres y que está alineado con tu salud y bienestar. Si la diferencia es pequeña y puedes permitírtelo, eliges desde la abundancia, no desde el miedo. Cuando tienes que decidir cómo pasar tu tiempo libre, en lugar de elegir la opción más barata, eliges la opción que más te nutre y te inspira. Si puedes permitirte ir al museo en lugar de quedarte en casa viendo televisión, eliges el museo. Si puedes permitirte tomar una clase que te interesa en lugar de pasar la noche navegando en Internet, eliges la clase. Pero Florence también enseñaba decisiones magnéticas más sutiles. Cuando alguien te pregunta cómo estás, en lugar de responder automáticamente bien o quejarte de tus problemas, respondes desde la identidad de alguien que está creando una vida extraordinaria. Estoy excelente, trabajando en algunos proyectos emocionantes. O estoy fantástico, aprendiendo cosas nuevas cada día. Nivel 2. Inversiones preparatorias. Cada día, haces al menos una pequeña inversión en convertirte en la persona que puede manejar el nivel de abundancia que deseas. Puede ser un libro, un curso, una consultoría, una herramienta. La cantidad no importa. Lo que importa es la mentalidad detrás de la inversión. Pero Florence había descubierto que las inversiones más poderosas no son necesariamente las que cuestan más dinero. Son las inversiones que más directamente te acercan a tu nueva identidad. Si quieres ser empresario, la inversión más poderosa podría ser un libro sobre liderazgo. Si quieres ser inversionista, podría ser una suscripción a una revista financiera. Si quieres ser consultor, podría ser un curso sobre comunicación efectiva. Florence también enseñaba lo que llamaba inversiones de tiempo. Cada día inviertes al menos 30 minutos en actividades que te acerquen a tu nueva identidad, incluso si no generan ingresos inmediatos. Si quieres ser escritor, escribes durante 30 minutos cada día. Si quieres ser coach, practicas técnicas de coaching. Si quieres ser empresario, estudias casos de empresarios exitosos. Pero lo más importante es lo que Florence llamaba inversiones energéticas. Cada día,
Inviertes energía en rodearte de personas, lugares y experiencias que vibran en la frecuencia de la abundancia que deseas crear. Esto podría significar asistir a eventos de networking, visitar lugares donde se reúnen personas exitosas o simplemente pasar tiempo en ambientes que te inspiran y te elevan. Nivel 3. Servicio preparatorio. Cada día haces algo que ayude a otra persona a expresar su propia abundancia. Puede ser compartir conocimiento, hacer una conexión, ofrecer ayuda, dar un consejo valioso. El servicio preparatorio entrena tu campo magnético para recibir abundancia, ayudando a otros a recibirla también. Florence había desarrollado lo que llamaba la escalera del servicio magnético. Empiezas con actos pequeños de servicio que puedes hacer fácilmente y gradualmente expandes el alcance y el impacto de tu servicio. Nivel 1 de servicio. Ayuda individual directa. Ayudas a una persona específica con algo específico. Puede ser responder una pregunta, hacer una introducción, compartir un recurso útil, ofrecer apoyo emocional. Nivel 2 de servicio. Ayuda grupal. Ayudas a múltiples personas al mismo tiempo. Puede ser organizar un evento, crear contenido útil, facilitar conexiones entre personas, enseñar una habilidad. Nivel 3 de servicio. Ayuda sistemática. Crea sistemas que ayudan a las personas de manera continua, incluso cuando no estás presente. Puede ser escribir un libro, crear un curso, establecer una organización, desarrollar una tecnología. Pero Florence enfatizaba que debes empezar en el nivel 1 y solo avanzar al siguiente nivel cuando el nivel actual se sienta natural y fácil. La mayoría de las personas fallan porque tratan de empezar en el nivel 3 sin haber dominado los niveles 1 y 2. Durante los últimos 15 días del protocolo, integras completamente el servicio magnético. Esto es lo que Florence consideraba la fase más poderosa, porque es cuando tu abundancia personal se conecta permanentemente con la abundancia universal. Componente 1. Identificación de tu servicio único. Identificas la manera específica en que puedes ayudar a otros a expresar su abundancia natural. Esto debe estar alineado con tus talentos naturales y tu visión personal de abundancia. Florence había desarrollado un proceso específico para identificar tu servicio único. Primero, haces una lista de todos tus talentos naturales, incluso los que parecen pequeños o insignificantes. Segundo, haces una lista de todos los problemas que has superado en tu vida. Tercero, haces una lista de todas las cosas que las personas te piden ayuda frecuentemente. Tu servicio único está en la intersección de estas tres listas. Es usar tus talentos naturales para ayudar a otros a superar problemas similares a los que tú has superado, de maneras que las personas ya reconocen que puedes proporcionar. Componente 2. Implementación diaria. Cada día, dedicas al menos 1 hora a proporcionar este servicio, ya sea de manera gratuita o como parte de tu trabajo actual. El objetivo no es ganar dinero inmediatamente, sino entrenar tu campo magnético para ser un canal de abundancia. Florence había descubierto que 1 hora diaria de servicio magnético era el mínimo necesario para crear momentum. Menos de 1 hora y el impacto es demasiado pequeño para generar cambios significativos en tu campo magnético. Más de 2 horas y puedes agotarte antes de completar los 40 días. Pero la clave no es solo la cantidad de tiempo, sino la calidad de la intención. Durante esa hora de servicio, debes estar completamente presente y enfocado en crear valor real para la persona o personas que estás sirviendo. No puedes estar pensando en lo que vas a recibir a cambio. Tu única intención debe ser útil. Componente 3. Expansión gradual. Cada semana, expandes ligeramente el alcance de tu servicio. Ayudas a una persona más, compartes con una audiencia más grande, creas un impacto más profundo. Florence había observado que la expansión gradual es crucial para el éxito a largo plazo. Si expandes demasiado rápido, puedes abrumarte y abandonar el proceso. Si no expandes en absoluto, tu servicio se vuelve rutinario y pierde su poder magnético. La regla de Florence era expandir aproximadamente 10% cada semana.
Si en la primera semana ayudas a una persona por día, en la segunda semana ayudas a una persona y media por día. Algunos días una persona, algunos días dos. Si en la primera semana compartes con 10 personas, en la segunda semana compartes con 11 personas. Como Florence escribía, cuando el hombre se convierte en un canal consciente para la abundancia de otros, automáticamente se convierte en un receptor consciente de abundancia ilimitada. Pero Florence también había descubierto algo que llamaba el efecto multiplicador del servicio magnético. Cuando proporcionas servicio magnético consistentemente durante 40 días, no solo atraes abundancia hacia ti, también inspiras a las personas que has servido a convertirse en canales de servicio magnético para otros. Esto crea lo que Florence llamaba ondas de abundancia, que se expanden mucho más allá de tu círculo inmediato de influencia. Las personas que has ayudado ayudan a otras personas, que a su vez ayudan a otras personas, creando una red exponencial de abundancia que eventualmente regresa a ti multiplicada. Para cerrar, déjame contarte sobre Elena Vázquez, el caso más extraordinario del experimento de Florence. Elena era una inmigrante de 29 años que había llegado a Nueva York desde España con sus 2 hijos pequeños después de la muerte de su esposo. No hablaba inglés, no tenía educación formal y trabajaba limpiando oficinas por las noches para sobrevivir. ¿Te has sentido alguna vez como si las circunstancias fueran tan abrumadoras que ningún método o técnica podría cambiar tu situación? Esa era exactamente la realidad de Elena. Cuando Florence la conoció, Elena estaba a punto de ser desalojada de su pequeño apartamento y consideraba regresar a España derrotada. Elena había llegado a Nueva York con grandes sueños. Su esposo había sido un comerciante exitoso en España y habían planeado establecer un negocio de importación en América. Pero cuando su esposo murió repentinamente de una enfermedad, Elena se encontró sola en un país extranjero, sin recursos, sin conexiones y sin habilidades que parecían valiosas en el mercado americano. Durante los primeros meses en Nueva York, Elena había tratado de encontrar trabajo durante el día, pero su falta de inglés y su falta de experiencia en trabajos americanos hacían que fuera rechazada constantemente. Finalmente, encontró trabajo limpiando oficinas por las noches, cuando no tenía que interactuar mucho con otras personas. Pero Florence vio algo en Elena que ni ella misma podía ver. Elena, le dijo a través de un traductor, tus circunstancias actuales no determinan tu potencial futuro. Tu disposición a servir a otros determinará tu abundancia futura. Florence había identificado que Elena tenía lo que ella llamaba sabiduría de supervivencia. Había desarrollado habilidades extraordinarias para hacer mucho con muy poco, para encontrar soluciones creativas a problemas complejos y para mantener la esperanza en circunstancias desesperantes. Estas habilidades, aunque Elena no las reconocía, eran exactamente lo que muchas otras familias inmigrantes necesitaban. Elena aplicó el protocolo completo de los 40 días con una dedicación que impresionó incluso a Florence. Durante la fase de alineación vibratoria profunda, Elena visualizaba no solo salir de la pobreza, sino crear un negocio que ayudara a otras familias inmigrantes a prosperar en América. Pero Elena enfrentó un desafío único durante esta fase. Como no hablaba inglés fluido, tenía dificultades para hacer las afirmaciones en inglés que Florence le había enseñado. Florence le dijo que hiciera las afirmaciones en español, pero Elena sentía que no tenían el mismo poder. Fue entonces cuando Florence tuvo una idea brillante. Le enseñó a Elena a hacer las afirmaciones en español, pero a sentir las emociones correspondientes en el idioma universal del corazón. Elena aprendió a conectar con las sensaciones de abundancia, confianza y servicio que trascienden cualquier idioma específico. Durante la fase de acción preparatoria específica, Elena comenzó a estudiar inglés con una intensidad extraordinaria, pero no solo para comunicarse mejor en su trabajo de limpieza. Estudiaba como si ya fuera la dueña de una empresa exitosa que necesitaba comunicarse con clientes importantes. Elena llevaba un pequeño cuaderno donde escribía nuevas palabras en inglés que aprendía cada día. Pero no solo escribía las palabras, escribía cómo usaría esas palabras cuando fuera una empresaria exitosa. Si aprendía la palabra contract,
contrato. Escribía, I am negotiating an important contract. Estoy negociando un contrato importante. Si aprendía la palabra investment, inversión, escribía, I am making wise investments. Estoy haciendo inversiones sabias. Comenzó a observar meticulosamente cómo funcionaban las oficinas que limpiaba. Tomaba notas sobre qué hacía que algunos negocios fueran más eficientes que otros. Empezó a hacer pequeñas sugerencias a los dueños sobre cómo podrían mejorar la organización de sus espacios. Al principio, los dueños de las oficinas estaban sorprendidos de que la mujer de la limpieza tuviera opiniones sobre la organización empresarial. Pero cuando implementaron sus sugerencias y vieron mejoras reales en la eficiencia, comenzaron a pedirle más consejos. Elena se había dado cuenta de que, aunque no tenía educación formal en negocios, tenía una perspectiva única. Veía las oficinas cuando estaban vacías, cuando no había presión social para que las cosas parecieran perfectas. Podía ver los problemas de organización y flujo de trabajo que los empleados y gerentes habían dejado de notar. Pero fue durante la fase de servicio magnético que la vida de Elena cambió para siempre. Elena identificó que su servicio único era ayudar a otros inmigrantes a navegar el sistema americano de negocios. Comenzó a traducir documentos gratis para familias que no hablaban inglés. Ayudaba a otros inmigrantes a entender cómo abrir cuentas bancarias, cómo solicitar licencias de negocio, cómo encontrar proveedores confiables. Cada noche, después de terminar su trabajo de limpieza, Elena dedicaba 2 horas a ayudar a otras familias. No cobraba nada. Su único objetivo era ser útil. Pero Florence le había enseñado que el servicio magnético más poderoso es el que ayuda a otros a ayudarse a sí mismos. Elena no solo traducía documentos. Enseñaba a otros inmigrantes a entender los documentos para que pudieran hacerlo ellos mismos en el futuro. No solo les decía dónde encontrar recursos. Les enseñaba cómo buscar recursos para que pudieran encontrar lo que necesitaran independientemente. En pocas semanas, Elena se había convertido en el centro de una red informal de familias inmigrantes que se ayudaban mutuamente. Las familias que Elena había ayudado comenzaron a ayudar a otras familias, creando lo que Florence llamaba abundancia viral. En el día 35 del protocolo, uno de los dueños de las oficinas que Elena limpiaba la llamó a su oficina. «Elena», le dijo, «he estado observando las mejoras que has sugerido durante los últimos meses. Mi eficiencia operativa ha aumentado un 30%, pero más importante, he visto cómo ayudas a otras familias inmigrantes en el edificio. Hay algo especial en tu forma de entender las necesidades de las personas». Silencio. «Tengo una propuesta para ti. Quiero que manejes todos los servicios de limpieza y mantenimiento para mis 5 edificios comerciales, pero no como empleada, como contratista independiente. Te doy el contrato completo. Tú contratas y entrenas a tu propio equipo». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado visualizando, pero llegando de una manera que nunca habría podido predecir. «Pero hay más», continuó el empresario. «He estado hablando con otros dueños de edificios sobre tu trabajo. Todos están impresionados no solo con la calidad de la limpieza, sino con las mejoras operativas que sugieres. Te voy a conectar con ellos. Creo que podrías tener contratos con 20 edificios en los próximos 6 meses». Elena sintió como si estuviera viviendo un sueño. Pero Florence le había enseñado que cuando estás alineado magnéticamente con tu abundancia, las oportunidades no se sienten como milagros. Se sienten como la progresión natural de quien te has convertido. En 6 meses, Elena había establecido Servicios Integrales Vázquez, una empresa que no solo proporcionaba limpieza, sino también consultoría para pequeños negocios sobre eficiencia operativa. En 18 meses, tenía contratos con 50 edificios comerciales y empleaba a 40 familias inmigrantes. Pero aquí está lo más extraordinario. Elena no solo se había vuelto millonaria. Había creado un sistema que ayudaba a familias inmigrantes a establecer sus propios negocios de servicios. Para 1930, había ayudado a 15 familias a convertirse en propietarios de negocios exitosos. Elena había desarrollado lo que llamaba el modelo de la escalera. Cada familia que empleaba
recibía entrenamiento no solo en limpieza, sino también en habilidades empresariales básicas. Después de trabajar para Elena durante un año, tenían la opción de establecer su propia franquicia de servicios integrales, con Elena proporcionando el entrenamiento, los contratos iniciales y el apoyo continuo. Para 1935, la red de Elena incluía 50 negocios independientes que empleaban a más de 300 familias inmigrantes. Elena había creado no solo su propia abundancia, sino un ecosistema completo de abundancia que se expandía continuamente. Como Florence escribió sobre Elena, ella demostró que no importa cuán humildes sean tus circunstancias actuales. Cuando te conviertes en un canal para la abundancia de otros, el universo te convierte en un receptor de abundancia ilimitada. Pero la historia de Elena no termina ahí. En 1940, Elena estableció la Fundación Vázquez para el Éxito Inmigrante, que proporcionaba microcréditos, entrenamiento empresarial y mentoría para familias inmigrantes que querían establecer negocios. Para cuando murió en 1978, la fundación había ayudado a más de 5,000 familias a salir de la pobreza y construir riqueza generacional. Florence siempre decía que Elena era el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando alguien entiende que su abundancia personal es inseparable de la abundancia de su comunidad. Ahora, toma un momento para absorber estas verdades profundas. Los 47 millonarios que Florence Scovel Shinn creó en 1925 no tenían nada especial que tú no tengas. No tenían conexiones especiales, no tenían capital inicial significativo, no tenían educación privilegiada. Lo que tenían era la disposición de aplicar consistentemente un método que va más allá de las técnicas básicas de manifestación. Tenían la comprensión de que la abundancia verdadera siempre incluye el servicio a otros. Y tenían la paciencia magnética para permitir que el proceso se desarrollara en su tiempo perfecto. Pero más importante, tenían algo que Florence consideraba el ingrediente más crucial para el éxito: la disposición de convertirse en una versión completamente nueva de sí mismos. No estaban tratando de mejorar su situación actual, estaban dispuestos a transformar su identidad fundamental. Florence había observado que las personas que obtenían los mejores resultados eran aquellas que entendían que el protocolo de los 40 días no era solo un método para crear abundancia. Era un proceso de renacimiento espiritual. Al final de los 40 días, no eras la misma persona que había comenzado el proceso. Mientras llegamos al final de este viaje juntos, quiero dejarte con las 3 revelaciones más importantes que Florence Scovel Shinn descubrió a través de su experimento secreto de 1925. Primera revelación: tu abundancia personal no es solo para ti. Es el vehículo a través del cual el universo expresa abundancia para otros. Cuando entiendes esto, dejas de ser un mendigo pidiendo abundancia y te conviertes en un canal sirviendo abundancia. Esta revelación cambia completamente tu relación con el dinero y el éxito. En lugar de ver la abundancia como algo que necesitas conseguir del mundo exterior, la ves como algo que necesitas expresar desde tu interior. En lugar de competir con otros por recursos limitados, colaboras con otros para crear recursos ilimitados. Segunda revelación: la diferencia entre manifestación básica y demostración acelerada no está en las técnicas que usas, sino en la profundidad con la que las aplicas. El protocolo de los 40 días no es solo un método más largo. Es un método más profundo que transforma tu campo magnético personal a nivel celular. Esta revelación explica por qué algunas personas pueden leer el mismo libro, aplicar las mismas técnicas y obtener resultados completamente diferentes. No es porque algunas personas sean más talentosas o más afortunadas. Es porque algunas personas están dispuestas a ir más profundo en su transformación personal. Tercera revelación: el tiempo que toma crear abundancia no depende de tus circunstancias externas. Depende de qué tan completamente estés dispuesto a convertirte en la persona que puede recibir y manejar esa abundancia de manera sabia y generosa.
Esta revelación libera a las personas de la creencia de que necesitan esperar hasta que sus circunstancias mejoren para comenzar a crear abundancia. Puedes comenzar el proceso de transformación inmediatamente, independientemente de tu situación actual. Como Florence escribió en sus notas finales sobre el experimento, los 47 que se convirtieron en millonarios no cambiaron sus circunstancias, cambiaron su identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus circunstancias no tienen otra opción que seguir. Pero Florence también descubrió algo más que consideraba igualmente importante. El proceso de aplicar el protocolo de los 40 días no solo crea abundancia material, crea lo que ella llamaba abundancia integral, abundancia en relaciones, abundancia en salud, abundancia en propósito, abundancia en alegría. Las personas que completaron el protocolo no solo se volvieron más ricas, se volvieron más felices, más saludables, más conectadas con otros, más claras sobre su propósito de vida. Habían activado lo que Florence llamaba el campo magnético de la vida extraordinaria. Ahora, tú que has escuchado estas verdades, tienes una decisión que tomar. Puedes continuar aplicando técnicas básicas de manifestación y obtener resultados básicos. O puedes comprometerte a aplicar el método completo que transformó a 47 personas ordinarias en millonarios extraordinarios. Si eliges el camino de la demostración acelerada, comienza hoy mismo con el día 1 del protocolo de los 40 días. Dedica 21 minutos esta mañana a la alineación vibratoria profunda. Siente en cada célula de tu cuerpo la abundancia que ya eres. Pero antes de comenzar, quiero darte 3 consejos que Florence consideraba esenciales para el éxito del protocolo. Primer consejo: documenta tu viaje. Cada día, escribe en un diario cómo te sientes, qué cambios notas en ti mismo, qué oportunidades aparecen, qué desafíos enfrentas. Florence había observado que las personas que documentaban su proceso tenían resultados significativamente mejores que aquellas que no lo hacían. Segundo consejo: encuentra un compañero de accountability. Comparte tu compromiso con alguien que te apoye y que pueda recordarte tu visión cuando enfrentes momentos difíciles. Florence había descubierto que el apoyo social era crucial para completar los 40 días. Tercer consejo: celebra los pequeños cambios. No esperes hasta el día 40 para reconocer tu progreso. Celebra cada día que completes el protocolo, cada pequeña mejora que notes, cada acción preparatoria que tomes. La celebración amplifica el momentum magnético. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Cada una de las 47 personas que transformaron sus vidas antes que tú está energéticamente apoyándote. Florence Scovel Shinn misma, desde donde quiera que esté ahora, está celebrando tu decisión de aplicar su método más avanzado. El universo entero está conspirando para tu éxito. Tu trabajo es simplemente permitir que suceda aplicando consistentemente el protocolo que has aprendido hoy. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Me encanta saber dónde están sintonizando y cómo estos principios están resonando con personas de todo el mundo. Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te ha dado ese empujón que necesitabas para tomar acción hacia tu propia abundancia, un super thanks ayuda a mantener estos contenidos llegando a más personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Te gustó esta historia de transformación? Tengo más casos increíbles de personas que aplicaron estos mismos principios para crear vidas extraordinarias. Dale like si quieres que comparta más historias como estas y asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu vida. Recuerda, tu transformación no solo te cambia a ti, cambia a todas las vidas que tocas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Que el poder de tu campo magnético personal te guíe hacia toda la abundancia, todo el servicio y todo el impacto que estás destinado a crear. El método secreto de Florence Scovel Shinn ahora vive en ti. Úsalo sabiamente, úsalo generosamente y úsalo para crear un legado de abundancia que beneficie a generaciones futuras. Tu transformación comienza ahora. Tu abundancia comienza ahora.
Tu servicio al mundo comienza ahora. Y como Florence Scovel Shinn escribió en 1925, el hombre que aplica la segunda ley con dedicación completa no puede fallar. Puede ser desafiado, pero no puede ser derrotado, porque está alineado con la fuerza más poderosa del universo, la abundancia que sirve. Esa abundancia vive en ti. Siempre ha vivido en ti. Y ahora tienes las herramientas para expresarla completamente en el mundo. El resto de tu historia extraordinaria comienza ahora. Hasta la próxima. Mantén viva tu visión. Confía en el proceso y recuerda siempre, ya eres todo lo que necesitas ser. Solo necesitas recordar cómo expresarlo.